Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este su programa Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Yo soy Verónica Trujillo. Yo soy Edwin Morón, me da mucho gusto saludarles. Quédense en Conexiones porque el día de hoy estaremos platicando acerca de la etnografía afectiva y la autoetnografía. Para esto tendremos como invitada a Itza Miroslava Calixto Rojas, quien nos estará platicando acerca de este tema, sus propuestas teóricas y también metodologías, así como distintos casos de aplicación. Además tendremos Alternativas del Buen Vivir, el semanario de la Universidad Intercultural, Origen, Tránsito y Destino, y además Voces y Visiones. Quédense con nosotros, esto es Conexiones. Najo Viejevi, Ximopanoltican, Chetani, Ximopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues bienvenidos nuevamente a Conexiones, como decíamos, vamos a estar platicando sobre un tema que refiere a la antropología, pero que involucra también a otras ciencias. Fundamentalmente estaremos platicando sobre una condición que a menudo se soslaya no solo en la antropología, sino en el resto de las ciencias sociales y que tiene que ver con el afecto y con la autoobservación, es decir, cómo como investigadores cada uno de nosotros se observa en términos de su propia práctica de investigación y no solo eso, Vero, sino que también observar cuál es la condición afectiva desde la cual hacemos esa observación en la que estamos implicados. De alguna manera la etnografía afectiva y la autoetnografía tienen que ver con esas dos condiciones de lo que denominamos subjetividades. Así es, me parece importante señalar también que desde hace mucho tiempo atrás la ciencia se ha construido bajo este esquema cartesiano, donde se separa el sujeto del objeto y se pretende cierta objetividad, proponiendo una separación justamente o una nulificación del sujeto frente al objeto. De ahí que muchas de las disciplinas y también trabajos de investigación se sugieren que sean de una forma neutral, con una mirada pues un tanto ajena o extraña del sujeto. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que desde hace algunas décadas atrás esta condición ha ido transformándose, no solamente desde un ámbito, digamos, antropológico, etnográfico, sino también desde la sociología, la comunicación y otras disciplinas, por supuesto, que tienen relación con este aspecto. Entonces, bueno, pues de ahí justamente la importancia hoy en día de retomar o de plantearnos más bien nuevas vías de acceso frente al trabajo etnográfico y, por supuesto, ante la autoetnografía. Pues quédense con nosotros. Antes de dar paso a esta interesante charla, vamos a escuchar Alternativas del Buen Vivir y ya estamos de vuelta. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Descolonizar, decolonialidad o decolonial son palabras que hacen referencia a un factor común, la colonización, que es la imposición de formas de vida, pensamiento y organización social de un externo sobre otro que llega a un territorio. Sí, como cuando Colón llegó al continente y descubrió que había habitantes con usos y costumbres que eran tan desconocidas como la geografía de ese entonces, que solo reconocía como Centro Europa y más propiamente dicho a la corona española de Isabel y Fernando, la monarquía vigente de esa época. Y es de ahí desde donde viene la palabra colonizar, como el verbo que se extendió por el planeta como una forma de poder que unos se atribuyeron creyéndose mejores y superiores a otros, desconociendo la existencia de esos otros. De ahí la reivindicación de la otredad, es decir, que existen otros pensamientos diferentes que han sido excluidos por la historia oficial y que ha derivado y permitido el reparto del territorio para quienes ejercen, se hacen dueños del poder y lo ejercen.
Una buena forma de visualizar ese reparto del poder es ver el mapa del continente africano. Míralo y observarás que se repartió como un pastel, con líneas que cortaron organización social, cultural, histórica y que aún a día de hoy tiene fracturas que se reflejan en migración, hambrunas, pobrezas, a pesar de ser lugares de gran riqueza. Esto empezó con colonizar el territorio llamado americano por los externos que fueron ocupando y sometiendo a los diferentes, acompañados de mano de obra esclava extraída en un saqueo humano legitimado por el ejercicio del poder colonial, siglos de colonización que supuestamente terminaron con los gritos de independencia, unos más fuertes que otros, que dieron origen a las repúblicas en las que supuestamente el pueblo tendría el poder. Pero no ha sido tal. El reparto de poder, al igual que en el territorio, se ha extendido como la colonialidad, desconociendo al otro, imponiendo mayoritariamente una forma de ver occidental o eurocéntrica, y esto ha permitido que se expanda una colonización en todo, en el Estado, en los poderes públicos, en los poderes locales, nacionales, la educación, los modelos sociales de belleza, la economía, el dinero, las transacciones, el intercambio, la historia y hasta la geografía. Tal ha sido la colonización que solo a finales del siglo pasado empezaron a consolidarse discursos decoloniales, que a la vez analizaron la continuidad histórica de la colonialidad y empezaron a reclamar descolonizar como vía para la construcción de nuevos paradigmas. Y ahí estamos, cada vez yendo más clamando por la descolonización, que desde mi punto de vista ha de empezar por la mental. Soltar nuestro pensamiento, que las capas de información externas que nos impiden ver nuestra realidad, historia antigua, sabiduría popular, riqueza en todos los sentidos, se vayan cayendo y quitando, porque la colonización se hizo cargo de hacernos pensar que somos menos desarrollados, que estamos por debajo de economías exitosas, cuando en realidad tenemos riquezas que no se pueden comprar, como la sabiduría o el cuidado de nuestros mayores, la alegría de vivir la vida en comunidad, una naturaleza exuberante y rica en minerales que son extraídos para beneficio ajeno, mientras nos quedamos con las huellas del saqueo, convencidos de que todo ha sido por nuestro bien. Descolonizar la mente nos permitirá volver al corazón, al nuestro, al de la tierra buena, como dicen los hermanos guaraníes. Decolonizar el pensamiento es fundamental para volver al cierto, que nos llevará a resignificar el lenguaje y la vida misma, para volver a poner en el centro la vida, con el derecho de ejercer la vida plena del buen vivir, de los buenos convivires que merecemos vivir. Descolonizando. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Aitza Miroslava Calixto Rojas se interesó en la antropología médica, la antropología de la educación y de las artes desde un enfoque afectivo, centrando su investigación en la investigación-acción feminista y en las artes participativas. Actualmente trabaja proyectos ligados al estudio del patrimonio biocultural en los valles centrales de Oaxaca. Tiene diferentes trabajos que versan precisamente sobre esta condición, por ejemplo, burocratización, despersonalización y sacrificio, el caso de la formación médica en Oaxaca. Por otro lado, el sacrificio como requisito profesional, el caso de la formación médica hospitalaria en Oaxaca, México, y también los talleres de educación para la salud del programa Oportunidades en Contextos Indígenas, experiencias, saberes, discursos y prácticas del personal de salud en Santa María, Chilchotla, Oaxaca. Bienvenida, Aitza, muchas gracias por estar en Conexiones. Aitza, platícanos cuáles son las rutas académicas, de dónde provienen las propuestas sobre etnografías afectivas, es decir, cuáles serían las disciplinas que dan origen a este planteamiento, los autores, los contextos, diferentes elementos que puedan plantearnos estas rutas académicas. Cuando hablamos de etnografías afectivas, estamos haciendo referencia a una corriente metodológica reciente que busca recuperar la etnografía como un medio para abordar
los temas en torno a la identidad, el cuerpo y los afectos como una tríada que está presente en los procesos sociales. Como referentes primarios tendríamos a la antropología feminista y a las reflexiones filosóficas en torno a cómo la realidad social es atravesada por afectos que se cruzan en el encuentro con el otro, con la otra. Esto quiere decir que la etnografía como herramienta metodológica puede tener como sustento o como base esta afectividad que se produce cuando entramos en contacto con otra persona y que en el caso de quienes hacemos antropología social y etnografía específicamente, pues estamos intencionadamente tocando el mundo de alguien más y en ese sentido hacer etnografías efectivas tiene que ver con tomar en cuenta y ser responsable de cómo nos afectamos y cómo afectamos a la otra, al otro, cuando nos acercamos con un propósito de investigación e incluso cuando nos acercamos con un propósito analítico posterior. Esto tiene derivaciones precisas en términos epistémicos porque implica que las etnografías trasciendan una mirada etnocéntrica, una mirada colonial, una mirada patriarcal, que anula el hecho de que quienes hacemos investigación etnográfica nos vemos afectados en el proceso de ese hacer. Desafortunadamente, muy pocas veces tomamos esto en cuenta como un elemento que políticamente es pertinente, pero que también epistémicamente es trascendental. En este sentido, un ejemplo de ello puede ser pensar en lo mucho que se han transformado las temáticas y abordajes que tenemos en la antropología social y cómo un incremento de estudios en torno a las violencias múltiples que se enfrentan en nuestros territorios hace crucial que quienes estemos haciendo investigación en torno a estas violencias tengamos en cuenta que nuestras vidas, nuestras historias se trastocan en este acercamiento, en esta aproximación hacia esas realidades y que en muchos sentidos también cuando contamos las historias de los otros en torno a estas violencias podemos correr el riesgo de producir afectaciones que a lo mejor en un primer momento no estamos tomando en cuenta. De ahí la importancia de trascender etnografías que anulan de algún modo la historia, la corporalidad y el cuerpo de quien hace la investigación y empezar a generar etnografías que tomen en cuenta estos elementos como una posibilidad para honrar nuestras vidas, nuestros trayectos profesionales, pero también para mantener una ruta ética constante en el abordaje de nuestros procesos de investigación. Recordemos que la etnografía es un método que surge a principios del siglo XX desde una mirada un tanto, por no decir que mucho, atravesada por una antropología que tendía a exotizar a pueblos que estaban en riesgo de desaparición por las acciones de una erradicación sistemática por el colonialismo y que es una metodología basada en la presencia en campo, en la realización de entrevistas, en la documentación a través de diarios de lo que observamos en la realidad que estamos aproximándonos y que de ahí se desprende el posterior análisis y sistematización de esta información. Cuando hablamos de etnografías afectivas, estamos haciendo una disrupción con esta lógica colonial que hace del otro una realidad exotizada y se asume que cuando nos acercamos a otras personas para hacer investigación social, en primer lugar
Estamos trabajando con nuestra propia vulnerabilidad y la vulnerabilidad de las otras personas, y en ese sentido es crucial asumir que es a partir de esa relacionalidad que te puedes aproximar a una interpretación acerca de la realidad social. Entonces, estamos frente a una disrupción importante de la metodología antropológica y una disrupción necesaria y que va a poner al centro las reflexiones feministas en torno a que nuestros cuerpos, lo privado es también político y también en la investigación social lo es. Y por otro lado, una mirada ontológica, ¿no?, que pone el centro en reflexionar que al final de cuentas somos personas aproximándonos a la vida de otras personas y que esta vulnerabilidad, esta fragilidad compartida tiene que ser un punto de partida que haga de las etnografías afectivas una posibilidad ética que no borre los cuerpos, las corporalidades, las emociones, los afectos y las afectaciones que se producen cuando nos acercamos al otro, a la otra, sobre todo para hacer investigación, y que lo pongan al centro como una posibilidad epistémica que es pertinente para la realidad social que estamos atravesando. Bien, pues como ya escuchamos, una de las disciplinas que arropa esta propuesta de la autoetnografía y de ahora las etnografías afectivas es justamente la antropología, un trabajo que se desarrolla durante varias décadas en torno a la descripción, en torno también a este profundo trabajo etnográfico de contacto con las personas en una comunidad, pero que el día de hoy pues tenemos que repensar desde la propia enunciación, una enunciación que va a caracterizar y va por supuesto a dejar de manifiesto la propia mirada del sujeto, su propia mirada política. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete!
Seguimos dialogando sobre la autoetnografía con Aitza Miroslava Calixto Rojas. Platícanos, Aitza, cuáles son los objetivos que persigue el uso de la autoetnografía, a quién atiende, quiénes usan esta técnica, para qué se utiliza de manera convencional y de manera cotidiana. La autoetnografía surge como una posibilidad metodológica en la década de los 90 en la antropología norteamericana y es fundamental la ruptura que traza porque permite por primera vez poner en el centro de la reflexión antropológica la posibilidad de aplicar el método etnográfico a los procesos que vive, enfrenta la o el investigador. Y en ese sentido, todo el abordaje relacionado con poder analizar nuestros propios procesos a través del método etnográfico descoloca de nuevo esta visión de que los procesos personales no pueden ser motivo de análisis etnográfico. Es muy importante tomar en cuenta que la etnografía lo que busca es indagar sobre la experiencia de las personas en general y colocarlas en un marco de análisis en torno a lo sociocultural, lo sociohistórico, lo estructural que forma parte de estas historias vividas en primera persona o atravesadas por las biografías de las personas con las que estemos haciendo investigación. Entonces, cuando hablamos de autoetnografía, estamos hablando de un proceso en el que podemos aproximarnos a nuestras propias experiencias vitales y analizarlas en un marco sociohistórico específico, sociocultural específico, y esto es sumamente relevante en este momento en donde urge transformar la antropología como una praxis ligada a la folclorización o a la exotización de las otras personas o de los otros grupos culturales y comenzar a reflexionar sobre lo propio y en ese sentido generar dos procesos. Por un lado, mantener una posibilidad de articular reflexiones en torno a nuestras propias trayectorias vitales y hacer como procesos reflexivos de autocrítica, de dignificación de nuestros propios procesos y en ese marco estar en posibilidades de hacer investigación social en torno a ello, pero también de tomar esta reflexión autoetnográfica como una base del trabajo antropológico. Es decir, aunque yo no vaya a entregar una autoetnografía como resultado de un proceso de investigación, es muy importante pensar que la autoetnografía puede ser la base de cualquier proceso de investigación social, diría yo, en la medida que nos permite aterrizar sobre quién es esta persona, cuáles son sus historias, cuál es este marco sociocultural que nos atraviesa y que en ese sentido es ese primer paso de indagación para poder acercarte a la realidad social del otro, de la otra. Tengo que decir también que la autoetnografía es un método incipiente, a pesar de que podemos como encontrar estos referentes en la década de los 90. En Latinoamérica ha sido como paulatina, como el desarrollo de trabajos que apuesten a esta indagación metodológica. Sigue habiendo muchas críticas, ¿no?, ligadas a que no puedes analizar tus propios procesos vitales, que hay riesgos epistémicos al hacerlo. Y en ese sentido habrá que reflexionar mucho que parte de este temor a abordar lo propio tiene que ver muchas veces más con esta tendencia de ir a analizar una realidad ajena como parte de una tradición de una antropología colonial. Yo creo que en este momento más que nunca, ¿no?, tendremos que afinar el método etnográfico para ponernos como bajo su lupa e identificar qué nos hace distintos como antropólogos que escriben desde territorios, por un lado, que han sido colonizados, con una colonialidad además de larga duración,
y que además en este momento histórico están siendo atravesados por tantas violencias y que nuestras propias historias suelen estar marcadas por procesos socioculturales sumamente complejos y densos que pueden ser analizados a partir del método autoetnográfico. Sin lugar a dudas, la observación como parte de la investigación es fundamental, pero cuando estas observaciones tornan hacia el propio sujeto que hace la investigación, se vuelve un escenario complicado, por no decir de pronto señalable desde la investigación académica. Hemos partido dentro de una tradición de la producción del conocimiento en la que el sujeto debe de aislarse completamente de aquello que mira. Sin embargo, hay otras tantas teorías que sostienen precisamente la imposibilidad de alejarnos de la observación. Incluso se parte de observaciones de segundo orden, por ejemplo, desde la perspectiva de la cibernética, en donde hay que darse cuenta de que la única manera de conocer al mundo que tenemos es a través de observaciones y que de lo que se trata no es de desimplicar al sujeto de sus observaciones, sino hacerlo consciente precisamente de esa observación. La autoetnografía puede abonar en términos de esta potencia que tiene el hecho de reconocer el lugar de la mirada de quien investiga, el lugar de la mirada de quien plantea las observaciones, porque además una mirada externa siempre tiene el riesgo de la exotización, algo que ya comentaba Aitza hace unos minutos. Quédense con nosotros, seguiremos platicando respecto de este tema. Esto es Conexiones. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola Edwin, hola Vero y hola a todo el público y la gente que escucha el programa de Conexiones. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. En este caso, en esta ocasión, les voy a platicar un poco el comportamiento migratorio de uno de los estados, de una de las entidades más grandes en superficie, pero a su vez también tiene una población relativamente pequeña si la comparamos con otras regiones. Es el caso de Baja California Sur, que no llega al 1.000.000 de habitantes en toda su gran extensión. Está cercano a los 800.000 habitantes, todavía es un estado, una entidad joven relativamente, en comparación a otras entidades, dejó de ser territorio para pasar a ser estado, pero bueno, en términos migratorios, Baja California Sur, si bien sigue patrones migratorios a la par del comportamiento nacional, también tiene otro fenómeno que es el de la población de extranjeros. Tiene una alta población migrante de recepción. Baja California Sur, si bien pudiera considerarse un estado de expulsión, es más bien un estado receptor de migrantes, en este caso principalmente de descanso y de retiro, ¿no? Que es también una categoría interesante a analizar en los casos de mucha población norteamericana que baja a Baja California Sur a descansar y estarse manteniendo de pensiones y manteniéndose de subsidios del gobierno norteamericano para hacer un poco de derrama económica en el Estado mexicano, ¿no? Entonces, si bien su población, como les mencionaba, no llega a los 800.000 habitantes, su población migrante es alta, es del 11.7%, que estaremos hablando como de unos 80.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Pero que si bien en los últimos 20 años se ha casi duplicado, pasando de ser, de que su población fuera migrante en un 40% a un casi 72% en el 2020, ¿no? Entonces casi ha duplicado su población migrante. Sí persiste esta idea del viaje a Estados Unidos y de la recepción de Estados Unidos, que en este caso específico de esta entidad es el fenómeno interesante, incluso triplicándose la población internacional viviendo en el estado de Baja California Sur. El número que les daba anteriormente era el de los migrantes que se van, originarios de Baja California, y en este caso estamos viendo, bueno, estos datos del INEGI nos muestran que
la población en 20 años de migrantes que llegan a Baja California Sur se triplican de 3.100 aproximadamente en el 2000 a 9.300 en el 2020. Entonces, si bien son números pequeños comparados con otras regiones del país como el centro, por ejemplo, o el Bajío, es un número alto en proporción porque estamos hablando de un incremento del 300% en comparación consigo misma, ¿no? Entonces, de ahí lo interesante de Baja California Sur. ¿Qué tiene Baja California Sur para ofrecer como un destino migratorio? El turismo, la economía, efectivamente la población, la poca población, ¿no? De ahí que se pueda pensar en una vida tranquila y no ajetreada, ¿no? El ritmo de vida es más lento, podría decirse, pero sin embargo puede pensarse también en una sociedad o en un estado en crecimiento, ¿no? Prueba de eso son efectivamente los números que gradualmente han ido a la alta, pocos altibajos, solamente en el 2010 no hubo un crecimiento tan esperado en población, pero sí en población migrante, ¿no? Se alcanza a percibir un crecimiento exponencial por 3 entre el 90, 2000, 2010 y 2020, es decir, en el 90 hubo 1.800, en el 2000 había 3.100, en el 2010 había 6.400 y en el 2020 había 9.300, números redondos de población migrante en Baja California. Entonces sí se percibe que pudiera pensarse un crecimiento de la población en Baja California Sur, pero principalmente de otros países, no solamente de otros estados, sino sí de otros países, que eso haría de Baja California Sur un lugar, un enclave extranjero en territorio mexicano. Ese es el comportamiento y ese es el caso sui generis de Baja California Sur, Edwin Vero. En otras ocasiones hablaría de otros estados donde pudiera seguir con esta lógica de México como expulsor de migrantes, más que de receptor. Muchas gracias, Edwin Vero y público de Conexiones. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Fiesta de la Identidad Hueytlicahuitl. En esta ocasión, la Universidad Intercultural del Estado de México celebró la Fiesta de la Identidad Hueytlicahuitl o Matohuchelulu en la plazoleta municipal del municipio de Malinalco el pasado viernes 23 de septiembre. Dicho proceso consistió en la realización de una ceremonia nocturna de danza organizada por el Calpulli Tlaxtlaochilcoatl de la UIM y en la que participaron otros grupos de danza de Toluca, Malinalco, Zapata, Zitácuaro, municipios ubicados en el estado de Morelos y Michoacán, así como diferentes personas de la comunidad y estudiantes de algunas licenciaturas de la UIM, quienes a medida que avanzó la noche depositaron diferentes elementos en el fuego central. Dicha celebración está estrechamente vinculada con el proceso de tradiciones sincréticas de los días de muertos que actualmente se llevan a cabo en noviembre, pero cuyo origen prehispánico se encuentra en la veintena y la anterior llamada Micailtlontli o Tlazochimaco. Antiguamente la veintena Hueytlicahuitl en el calendario mesoamericano comprendía de la fecha del 8 al 27 de septiembre y era denominada bajo dos nombres, Hueytlicahuitl o la Gran Celebración de Muertos y Xocotl-Huetzli, la caída de los frutos. Esto parte de la idea de expresar que el cambio en el clima es evidente y se genera de esta forma nueva vida a través de la muerte. Esto es una forma metafórica de referirse al tiempo en el que los frutos maduran y dan paso al proceso de descomposición que revelará la semilla, el hueso, condición que nos vincula con los antepasados que han muerto. En ese sentido, el hueso implica también nuestro origen, ya que en el mito de la creación se habla de la molienda de los huesos de anteriores edades para dar origen a la raza humana como la conocemos hoy en día. Te invitamos a que participes en el programa universitario Fiestas de la Identidad. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México.
Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. ¿Sabían que en el Estado de México existen 82 museos? Pues sí. Y fíjense que uno de ellos es el Museo Regional de Acambay, Antonio Ruiz Pérez, donde se exhiben puntas de flecha, buriles, artefactos de cobre, piedras talladas y joyería. Todos estos traídos de la zona arqueológica de Huamango, centro ceremonial otomí ubicado al norte del Estado de México. El grupo otomí es el 5º pueblo originario con mayor población en México y no está de más conocer un poquito sobre su cultura y sus tradiciones. Así que si te interesa el tema, quédate, porque hablaremos sobre cómo se realiza la preparación de las tortillas ceremoniales en el municipio de Delgado de Arriba, Guanajuato. Esto a partir del documental Mayo. Mayo es un documental del 2014, el cual tiene una duración de 10 minutos y fue dirigido por Diego Iván Andrade, mientras que la producción ejecutiva corrió por mano de Sara Hodge, del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y Ernesto Herrero de la Fundación Expresión en Corto Antes de Cristo. En este audiovisual podemos seguir muy de cerca el día a día de Consuelo Venancio, quien es la protagonista de nuestra historia, pero más específicamente, el cómo se lleva a cabo la elaboración de las tortillas ceremoniales. Las tortillas se hacen como una forma de agradecimiento a San Isidro, quien es el santo patrono de la región, y se le ofrecen por las buenas cosechas, la salud, la unión familiar y la felicidad. La tradición de hacer dicho alimento ha pasado de generación en generación, pues de acuerdo con lo que se narra, la madre de cada familia escoge a una de sus hijas para seguir con dicha costumbre y heredar el molde especial que utilizaba la bisabuela. Este proceso es muy importante para nuestra protagonista, pues en el audiovisual nos cuenta que ella, al seguir con la tradición, busca conservar y difundir su cultura, lo cual es notorio incluso para los que la rodean,
pues su hermana nos comparte lo orgullosa que está de nuestra protagonista, puesto que se encarga de desenterrar lo que estaba enterrado en palabras de la misma, haciendo alusión al arduo trabajo de Consuelo para que su tradición no sea olvidada. Este documental formó parte de la selección oficial del Festival de Cine de la Imagen de los Pueblos y del Festival Cinematográfico del Istmo. Los invitamos a que puedan disfrutar de este documental que lleva por título Mayo, tanto como nosotros. Sin más por el momento, me despido. La información de esta cápsula fue obtenida de Filmlatino, edomex.gov y sic.gov. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Ramiro Ramírez interpretando El Señor de los Otomíes. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Escuchaste Voces y Visiones. Gracias por continuar en Conexiones y el día de hoy estamos platicando acerca de las etnografías afectivas y la autoetnografía con Aitza Miroslava Calixto Rojas. Platícanos, Aitza, ¿cómo se logra llevar a la práctica la etnografía afectiva y las autoetnografías? Quizá lo primero es recordar que de lo que estamos hablando es que podamos trabajar con el método etnográfico, colocando en el centro, al menos por un primer momento, lo que tiene que ver con tu historia, con tu cuerpo, con tu corporalidad, con tus emociones, con tus afectos, ligados a un proceso de indagación que puede ser con otras personas, en una comunidad, en un proceso de activismo en particular, o que puede estar ligado a la indagación de tu propio proceso de trayectoria escolar, de ruta migratoria, etc. O sea, es por un primer momento colocarte en esa indagación sobre lo propio sería el primer paso para hacer una etnografía o una autoetnografía afectiva, es decir, ubicarme en el primer territorio de indagación desde mi cuerpo, corporalidad, emociones, subjetividad, afectividad, afectos. Esto implica que empecemos a reconocer cómo mi cuerpo se ve involucrado en ese proceso de indagación, ya sea de lo propio o de un tema de investigación que me ligue a otras personas o a otros procesos sociales, y empezar a colocar este énfasis en quién eres tú en campo, en quién eres tú cuando te aproximas a la investigación social, nos permite tomar en cuenta lo que es el centro de la etnografía afectiva, que es cómo me afecto y cómo afecto yo los procesos a los que me aproximo. Un ejemplo podría ser si yo estoy haciendo una investigación ligada a procesos migratorios o a procesos ligados a una comunidad que enfrenta procesos de despojo o de desplazamiento forzado. Un primer ejercicio muy importante tiene que ver con examinar cuál es tu propia trayectoria genealógica, dónde ubicas tu espectro sociocultural, en tu familia quién se movió, quién migró, tú misma, tú mismo, cuándo has migrado,
cómo se ha sentido ese proceso de desplazamiento, cómo se ha sentido en el cuerpo, cómo se ha sentido en las emociones, en la subjetividad. Es decir, empezar a indagar en primera persona cómo se encarna el proceso de migrar. Y eso nos puede estar atravesando genealógicamente muy fuertemente, porque de nuevo somos antropólogas, antropólogos que no están escribiendo desde un lugar lejano a su realidad social. Creemos que sí, porque a lo mejor nos vamos a una comunidad de algún pueblo originario, pero cuando hacemos indagación sobre nuestras propias historias, muy seguramente encontraremos un referente migratorio e incluso un referente ligado a algún pueblo originario. Y es empezar a hacer esa indagación y luego seguir de esa indagación aproximándote a lo que para ti representa la temática. ¿Por qué me acerqué a esta temática? ¿Cómo me impacta trabajar con esa temática? ¿Qué espero yo de ese proceso de indagación, de acercamiento? Y empezar a tener a lo largo de la investigación, si es que estoy haciendo una investigación en otro lugar, un proceso de constante indagación sobre esas significaciones. Es decir, después de un día de campo, no solamente puedo hacer un diario sobre lo que atestigué del otro, de la otra, sino de lo que se movió en mí en términos afectivos al escuchar a la otra persona, al transitar por ciertos espacios y territorios, y en ese sentido ir manteniendo esta ruta de lo afectivo como una ruta que también me permita ejercer cuidados hacia mí y hacia las personas con las que estoy haciendo investigación. Si yo estoy constantemente monitoreando mi estado de ánimo, mi cuerpo, mi corporalidad, mi subjetividad, y a la par estoy indagando también o siendo sensible a lo que está atravesando la otra persona o las otras personas o la comunidad con la que trabajo, puedo estar haciendo altos en el camino, reflexiones, ajustes a mi tema de investigación. Entonces, de eso hablamos cuando estamos haciendo referencia a una etnografía o a una autoetnografía afectiva, sea que trabaje con otras, con otros o con un proceso propio. La intención es que yo pueda estar siendo siempre, estando muy atenta a cómo me afecto, cómo afecta el hecho de estar haciendo esa investigación y de tejer cuidados en torno a ello. Y eso nos proporciona una ética de cuidados que puede ser colocado en el ejercicio terapéutico, es decir, si yo hago esta genealogía de cómo hemos migrado a lo largo de los años en mis rutas familiares, puedo estar ahí trabajando procesos que yo requiera estarlos trabajando, no por un proceso totalmente personal o familiar. Y ahí lo afectivo tiene sentido y la etnografía también, porque me coloca ante que esta historia no solamente es personal, sino también se inscribe en un espectro sociocultural particular, en una realidad sociohistórica específica, y eso me puede dar elementos para ir tejiendo sentidos, que es mucho lo que a veces necesitamos cuando estamos haciendo indagación terapéutica. Esto también me puede colocar en el trabajo desde los activismos. O sea, si yo trabajo desde los activismos con migración, ¿qué pasa si empiezo a reflexionar, a movilizar nuestras historias, las historias de las personas con las que trabajo, con estos cuidados y con estas reflexiones en torno a lo sociocultural que hacen que las historias tengan un impacto más profundo porque nos llevan a reflexionar sobre el mundo en general, sobre este momento histórico en particular. Y, digamos, en términos académicos, puede enriquecerse mi indagación en la medida que yo estoy tomando en cuenta este elemento de lo afectivo, donde no anulo lo que siento o cómo me vi involucrada corporal y emocionalmente en mi proceso de investigación, sino que lo reitero como una manera de honrar y de dignificar también a partir de lo propio el cuerpo y las emociones de las personas con las que esté trabajando, aunque mi tema de investigación no tenga que ver con las emociones ni con el cuerpo. Recordemos que trabajar desde lo afectivo es trabajar desde una ética de cuidados que nos permita poner el centro
en cómo nos afectamos y cómo afectamos al otro, a la otra, cuando hago indagación etnográfica y hago antropología social. Desde estos comentarios y estas reflexiones, me parece importante señalar a Itza, auditorio, todo el público que nos escucha, que justamente estos ejemplos que nos has compartido señalan dos aspectos fundamentales que tienen que ver con los afectos desde uno mismo para uno mismo, pero también los afectos que se señalan, que se expresan o también que se ocultan, habrá que decir, frente a las condiciones o los entornos en donde nos desarrollamos. Estos ejemplos que tienen también que ver una segunda sustancia también que nos has compartido el día de hoy y que se relaciona con el cuerpo como un ente que sufre, que se ve afectado, pero que también expresa, pero que también oculta y que también se ve supeditado a ciertas formas de dominación. De ahí la importancia entonces también de manifestar distintas posturas o distintas afectaciones que tenemos de manera particular y en este caso expresarlas para convertirlas, para encontrar su dinámica política en la sociedad, en las comunidades, con los diferentes grupos de convivencia. Pues agradecemos mucho tu participación, Aitza, en este programa de Conexiones y esperamos platicar contigo en un programa en el futuro. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por dos componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pues bien, ha sido un recorrido vasto, un recorrido interesante respecto de estos dos temas que se han propuesto para el diálogo de hoy, autoetnografía y etnografías afectivas. Sin lugar a dudas, dos temas, dos condiciones que, como señalábamos reiteradamente a lo largo del programa, se han soslayado de la producción académica del conocimiento, de la producción científica, porque pareciera que el sujeto que investiga en primera no está situado en algún lugar, sino que es un sujeto que observa desde una condición superior, desde una condición aespacial y atemporal, un fenómeno que se manifiesta frente a él y por lo tanto no debe de permear en esa observación una condición propia, una condición subjetiva, y mucho menos cuando se trate de una condición afectiva, puesto que las emociones, los sentimientos, el cuerpo en su totalidad es un obstáculo para la construcción del conocimiento científico. Sin embargo, como hemos ido dialogando, esto se puede poner en tela de juicio, Vero. Me parece importante también señalar que dentro del ámbito universitario, académico, de investigación, pero un poco más allá de esto, desde el propio ámbito de enunciación en comunidad y con las relaciones comunitarias que tenemos, es importante que justamente esa enunciación sea de manera particular. Es decir, por mucho tiempo en la investigación científica se mantuvo la idea de escribir o de narrar, presentar los resultados desde una postura impersonal. Y hoy en día, justo desde las universidades interculturales y muchas otras universidades de corte alterno a lo tradicional, se plantea como propósito justamente que los trabajos de investigación sean desarrollados desde la propia personalidad del sujeto o de los sujetos que están construyendo esa investigación. De ahí que el afán de la escritura, por ejemplo, impersonal, quede un poco al margen y se planteen escrituras personales, es decir, en primera persona. Eso, aunado a la expresión de afectos y la expresión de subjetividades,
pues me parece sustancial justo desde los ámbitos académicos y universitarios que habitamos, en concreto la Universidad Intercultural. Claro, y es que en ese entorno de lo intercultural, un papel fundamental es la construcción narrativa que se hace del otro, cómo miramos y cómo observamos al otro, un otro que se objetiviza, un otro con el que no nos implicamos afectivamente y que por lo tanto se vuelve objeto de estudio. Eso es un asunto complicado en términos de las relaciones humanas porque tratamos cotidianamente con personas, tratamos desde la humanidad y la humanidad es afectiva. Solamente desde esa disposición afectiva es que se puede plantear un diálogo distinto que aleje a la constitución y a la narrativización de aquello de lo que se investiga, de la exotización o de una mirada ajena, y que se propicie una mirada mucho más cercana, mucho más comprensiva, una mirada íntima en términos de comprender lo que el otro padece en su cotidiano vivir. En ese sentido es potente la reflexión de la autoetnografía y la condición de lo afectivo en las investigaciones. Vero. Pues de esta manera concluimos el programa. Nos dio mucho gusto acompañarles el día de hoy y esperamos escucharnos en la próxima emisión. Yo soy Verónica Trujillo. Yo soy Edwin Morón. Agradecemos la producción de este espacio a Daniel Vallejo y la Universidad Intercultural del Estado de México. De igual manera, agradecemos a nuestros colaboradores para la edición de este programa. Agradecemos la colaboración en la edición de Ciro González y de Diana Herrera en la locución. Muchas gracias, nos escuchamos pronto. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.